Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 7. La paradoja de Josué. Jehová de los ejércitos muestra a Dios como un rey guerrero espiritual que tiene dominio absoluto y capacidad para pelear por su pueblo. Dios no solo es creador y juez, sino también protector y defensor activo. Las huestes o ejércitos divinos incluyen ángeles y fuerzas espirituales que ejecutan la voluntad de Dios en el mundo. El título Jehová de los ejércitos aparece más de 250 veces en la Biblia, especialmente en los libros proféticos, los salmos y los libros históricos. Saber que Dios es el Señor de los ejércitos nos da seguridad, porque Él tiene control absoluto sobre todas las batallas de nuestras vidas, sean visibles o espirituales. En momentos de lucha, persecución o dificultad, este nombre nos recuerda que Dios pelea por nosotros y no estamos solos. Así como Dios es el comandante de los ejércitos, Él también nos llama a ser parte de su ejército espiritual, viviendo en obediencia, fe y compromiso. Josué no solo fue un estratega militar, sino un líder guerrero, cuya eficacia dependía enteramente de su relación con Dios y su fuerza de carácter. La cualidad más importante que lo hacía un guerrero exitoso era su obediencia a Dios. Su liderazgo espiritual no dependía del carisma o la experiencia, sino de caminar en obediencia por fe, creyendo que lo que Dios decía era posible. Josué derrotó a 33 reyes, pero que fue el Señor quien peleó por Israel, realizando milagros como detener el sol o enviar granizo para confundir al enemigo. Antes de entrar en la batalla o cruzar el Jordán, Josué ordenó al pueblo consagrarse, tratando la conquista de la tierra prometida como un acto santo de Dios. La batalla se ganaba o perdía basándose en la fe del pueblo y la ausencia de pecado, más que en la habilidad militar, como se ve en el fracaso inicial en la ciudad de Ai. Debido al pecado oculto, Josué se encontró con un soldado angélico, el capitán del ejército del Señor. Este encuentro recordó que él no era el comandante supremo, sino que estaba bajo el mando de Dios para liderar una victoria milagrosa. Josué actuó como el brazo del juicio de Dios contra los cananeos y su idolatría. Siguió órdenes estrictas, como en Ai, donde el Señor le ordenó matar a todos los ciudadanos tras haber purificado el campamento israelita. Josué fue un guerrero ejemplar, porque su estrategia principal era la oración, el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia absoluta, demostrando que el éxito en sus batallas era un reflejo de su salud espiritual. Hay una paradoja que surge del conflicto entre la compasión que Dios muestra hacia Israel y sus mandatos de no mostrar misericordia y aniquilar por completo a otras naciones. Dios no destruyó a los cananeos de forma caprichosa, sino que esperó 400 años a que su pecado llegara al colmo, dándoles tiempo suficiente para cambiar sus caminos. El exterminio fue un juicio moral contra una cultura que practicaba actos detestables como quemar a sus propios hijos en sacrificio a sus dioses. El mandato de guerra total fue una medida única y específica para la conquista de la tierra prometida, con el fin de evitar que Israel adoptara prácticas paganas que eventualmente lo destruirían espiritualmente. Frases como destruir todo lo que respira podían ser hipérboles comunes en los relatos militares de la Edad del Bronce, indicando una victoria total, más que un exterminio biológico exhaustivo. La paciencia y el juicio de Dios son inseparables. Su paciencia es un signo de misericordia, pero tiene un límite necesario dentro de un marco de justicia real. La consistencia de este juicio severo y la paciencia extrema es lo que permite que el sistema moral del universo tenga sentido. Hay dos términos muy importantes para entender todo esto. Los términos hebreos Gesed y Emed son fundamentales para entender la justicia divina, ya que actúan como el motor relacional y moral que permite que la justicia se manifieste correctamente. Gesed se traduce como amor inagotable, misericordia o fidelidad comprometida dentro de una relación, implicando una disposición a asumir costos por el bien del otro. Por su parte, la otra palabra, Emed, se refiere a la verdad, confiabilidad, lealtad y constancia. La justicia, Mishpat, definida como el acto de rectificar lo que está mal para los vulnerables, no puede sostenerse sin estos valores. Las fuentes señalan que cuando no hay Emed, verdad, ni Gesed, lealtad, amor en la tierra, el conocimiento de Dios se pierde, lo que provoca que la justicia sea pervertida y surjan la opresión y la violencia. Dios es el Señor que ejerce Gesed, justicia y rectitud en la tierra, y es en estas acciones donde Él se deleita.
Por tanto, la justicia no es un concepto abstracto, sino la aplicación práctica de la fidelidad y la verdad de Dios en las relaciones humanas. En efecto, las fuentes indican que la misericordia divina es el ejercicio práctico del Gesed y el Emet de Dios. Su amor comprometido y su verdad inmutable son lo que garantizan que su compasión sea eterna y no un capricho pasajero. Charlie Tring, en su libro La destrucción de los cananitas, aborda la vida y los mandatos de Josué como un profundo desafío ético centrado en el concepto de lesión moral. Los lectores de Josué se enfrentan a una contradicción entre la deidad que esperan que sea bondadosa y misericordiosa y un Dios que actúa de formas que parecen inmorales y traumáticas. Esto genera una lesión moral, definida como una herida psicológica que resulta de la violación de las creencias morales más profundas de una persona. Se destaca una paradoja de entre los mismos textos legales, como Deuteronomio 7 y Josué. Se ordena consagrar a la destrucción total, Jerem, a los cananeos, pero al mismo tiempo se prohíbe el matrimonio con ellos. El autor observa que una prohibición de casamiento no tendría sentido si la orden de exterminio total fuera ejecutada de forma literal y absoluta. Analiza cómo la destrucción de los cananeos se aplica como una medida para evitar que Israel sea corrompido por la idolatría, pero a la vez advierte que Jehová juzgará a Israel de la misma manera violenta y ellos actúan como los cananeos. Josué, por tanto, representa un momento donde el oponente de Dios no es una etnia, sino el pecado mismo. El libro de Josué no menciona la maldad de los cananeos como causa de la guerra, lo que agrava la dificultad de entender la justicia del mandato divino en ese contexto específico. El hecho de que el libro de Josué emita menciones explícitas a la maldad cananea es una observación destacada por estudiosos como el autor, quien señala que a diferencia de otros libros, Josué no utiliza la depravación de los habitantes como justificación directa de la guerra. Los relatos de conquistas de esa época solían emplear un lenguaje hiperbólico y estereotipado, enfocado en la gloria del rey y de la deidad. En este tipo de literatura, el objetivo era resaltar la victoria total, no dejamos sobrevivientes, como un signo de poder divino, a menudo sin moralizar específicamente sobre los enemigos en cada informe de batalla. Esto sugiere que la violencia de Josué es paradójicamente una prueba de la paciencia de Dios. Él dio múltiples oportunidades para el arrepentimiento, pero finalmente tuvo que actuar con justicia. El caso de Rahab, la prostituta cananea que se salva y se une a Israel, demuestra que la selección de Dios no era puramente étnica, sino basada en la respuesta de fe, añadiendo una capa de misericordia en medio de la masacre. Aunque Dios es paciente, no será paciente para siempre, utilizando la historia de Josué como un recordatorio de que las naciones actuales deben buscar al Señor mientras sea posible antes de que llegue el juicio inevitable. Hay textos que describen este juicio de Josué como la obra extraña o la tarea ajena de Dios, Isaías 28:21. Esto implica que aunque Dios es el autor de la victoria y la destrucción en la vida de Josué, estos actos de violencia son un misterio que deben entenderse dentro de su sabiduría, santidad y omnipotencia, aunque resulten inaceptables para la sensibilidad moderna. El autor Charles R. Swindoll describe la vida de Josué como una trayectoria a través de diversas tensiones y realidades complejas que reflejan una naturaleza paradójica en su caminar con Dios. La voluntad de Dios es como un camino aterrador pero seguro. Las fuentes señalan que al igual que Josué, la voluntad de Dios para nosotros a menudo parece cuesta arriba, misteriosa, solitaria y aterradora. Sin embargo, la paradoja reside en que mientras Josué se sentía solo, tras la muerte de Moisés, Dios le aseguró su presencia constante con la promesa: no te fallaré ni te abandonaré. Obstáculos físicos que son en realidad batallas del corazón. El autor explica que barreras como el río Jordán parecen ser meramente físicas, pero el verdadero obstáculo que Dios desea cruzar es el que está en nuestro corazón. Este es el cruce del miedo a la fe, donde los obstáculos externos siempre sirven principalmente para revelar nuestra condición interna. Fuerza de carácter frente a fuerza física. Se enfatiza que Josué no necesitaba fuerza física para enfrentar ciudades fortificadas, sino una fuerza de carácter que proviene de meditar y aplicar la Biblia. Su éxito como líder no dependía del carisma, la inteligencia y la educación, sino una obediencia por fe, creyendo que lo que Dios decía era realmente posible. La complejidad de la fidelidad y el fracaso. Los libros históricos muestran la desconcertante complejidad de los seres humanos que pueden servir a Dios fielmente en un momento y fallar miserablemente al siguiente. Existe una tensión entre la edad avanzada de Josué y su labor inacabada. A pesar de ser viejo y avanzado en años, Dios le indicó que aún quedaba mucha tierra por poseer. La vida de José se presenta como un testimonio de cómo la fuerza espiritual y la victoria dependen enteramente de la obediencia y la fe, incluso cuando las circunstancias físicas y las emociones humanas sugieren lo contrario. El autor Charles R. Swindoll, en su libro Días de Gloria, escribe acerca de la vida de Josué, explica las situaciones paradójicas de su vida, pelear desde la victoria, no por la victoria.
Josué no marchó hacia la batalla esperando ganar, sino sabiendo que Dios ya le había entregado la ciudad y el territorio. El autor explica que la conquista era un hecho consumado. Josué no fue enviado a tomar la tierra, sino a recibir la tierra que Dios ya había tomado. Tierra ya entregada, pero aún debe poseerse. Existe una paradoja entre el regalo divino y la responsabilidad humana. Victoria en medio de la lucha. El autor aclara que la vía victoriosa de Josué en Canaán no fue una metáfora del cielo, pues el cielo no tiene enemigos ni batallas, mientras que Josué tuvo que enfrentar a 7 naciones enemigas y 31 reyes. La paradoja aquí es la vida victoriosa, no es una vida sin problemas, sino una donde las victorias superan a las derrotas a pesar de los tropiezos. Josué tenía 2 millones de razones, el número de personas que lideraba, para sentirse incapaz, ya que guiaba a hebreos inexpertos contra gigantes y ciudades amuralladas. La fuerza de Josué no residía en su capacidad militar, sino en que el poder de Dios altera el marcador. En resumen, la vida de Josué es vista por el autor como el modelo de alguien que vive en la tierra prometida, no porque no tenga desafíos, sino porque confía en que Dios pelea por él. Dios pelea nuestras batallas, principalmente porque es un Dios fiel que cumple sus promesas. Dios no solo desea que vivamos en victoria, sino que Él mismo es nuestro ayudador, alguien que corre hacia nosotros con un grito cuando necesitamos auxilio, asegurando que nunca nos dejará ni nunca nos abandonará. En Cristo ya somos más que vencedores, por lo que nuestra labor no es ganar la batalla, sino recibir la victoria que Dios ya ha obtenido. Dios asume la responsabilidad de las partes de la batalla, que el ser humano no puede manejar, como detener el flujo de un río, el Jordán, derribar muros impenetrables, Jericó, o incluso detener el cielo, Gabaón. En resumen, Dios pelea nuestras batallas para sacarnos del desierto, de la derrota y del miedo, y llevarnos a una vida de Canaán, definida por la gracia y la victoria espiritual.